Buenas tardes, muchachos. Agotado el tema ya de escalas, los primeros temas, vamos ahora a entrar en este tema que nos va a ocupar por lo menos 3 sesiones. Y el tema de construcciones geométricas. Este tema, como dije, 3 sesiones, va a tener 3 partes aquí. Terminamos con la elipse. Vamos a ver si hacemos este video un poco, o sea, que completa lo que tiene que decir, pero un poco lo más corto posible. Bien, entonces vamos aquí con una geometría sencilla, pero que la necesitamos. Bien, entonces vamos a resolver algunos problemas aquí de esto, ¿no? El primer problema dice dividir con escuadra es dividir ese segmento. Yo tengo el segmento AB y lo voy a dividir utilizando en 2 partes iguales. Primero, pongo mis escuadras. Aquí. Y la hago coincidir con el segmento. Voy a dividir ese segmento en 2 partes iguales. Corro mi escuadra para que el filo de la escuadra quede paralelo al segmento que voy a dividir. Coloco mi otra escuadra en uno de los extremos del segmento y aquí procedo entonces con esto. Allí trazo una línea del extremo del segmento con un ángulo, en este caso de 30 grados, pero no tiene que ser necesariamente de 30 grados. Puede ser, lo único que los 2 ángulos que yo voy a, aquí que pasan por allí, son iguales, ¿verdad? 30 y 30. Aquí cuando ellos dos se cortan en este punto que está aquí, entonces de allí yo bajo una vertical al segmento que estoy dividiendo. Bajo una vertical aquí. Y aquí me da en este punto que voy a llamar O, me da el centro del segmento. Dividí ese segmento en 2 partes iguales con escuadra. Así que puedo dividirlo en 2 partes iguales. Si sigo el procedimiento con las dos escuadras, nuevamente las coloco y nuevamente utilizo los mismos ángulos porque ya tengo un ángulo en el extremo. Entonces, en el extremo del segmento ahora, que es la mitad, bueno, esto sucede. Me sucede a mí aquí, le sucede a ustedes allá también. Entonces, aquí voy a colocar mi escuadra entonces en este extremo de este segmento y ahí trazo esa línea a 30 grados, ¿no? Y voy a dividir entonces ahora ese segmento que era la mitad del otro, lo voy a dividir en partes iguales. Esto me va a dar aquí un punto y otro punto. Sin mover mi escuadra de allí, ahora bajo una línea aquí y otra acá. Y aquí tengo mi segmento dividido ahora en 4 partes iguales. Y así lo puedo seguir dividiendo. Lo dividí en 2 primero, ahora en 4, puedo dividirlo en 8, en 16, en 32. Siempre y cuando ponga mi escuadra nuevamente aquí, tiro un ángulo, pongo mi escuadra aquí, tiro un ángulo y voy dividiendo aquí. Pongo mi escuadra aquí, tiro un ángulo, pongo mi escuadra aquí, tiro un otro ángulo para acá y voy dividiendo y lo dividiría en 8. Pero vamos a dejarlo en 4. El proceso se repite igual. Bien, eso es dividir un segmento en partes iguales, en este caso partes pares, iguales con escuadra. Bien,
Ahora yo voy a dividir ese segmento, el segmento CD. Este segmento que tenemos aquí, lo voy a... Se ve, ¿verdad? Este que está aquí. Bien, vamos a mover esto un momentito para que se vea. Para que se vea. Vamos aquí, cosa que no estaba preparada. Cosa que no estaba preparada. Vamos a aquí rápidamente a prepararla. Vamos a preparar esto para que la hoja aquí no se me mueva, porque si la hoja se me mueve, yo la tengo de lado, así que no la voy a pegar en la esquina, pues la tengo de lado. Si la tuviese como esta que está acá, bueno, esa ustedes no la están viendo, pero si la tuviese bien colocada horizontal o vertical, entonces yo la pegaría como se pega en la mesa. Lo que pasa es que aquí no tengo esa facilidad de espacio. Bien. Entonces ahora yo voy a dividir ese segmento en partes iguales, como lo hice acá, pero con el compás. Entonces yo tomo mi compás, lo pongo en uno de los extremos y con una abertura del compás mayor, y la controlo aquí con mi tornillo central. Miren, mayor que el centro, ¿no? Que se note que no está peleando ahí con el centro. Que se note que está mayor que el centro, hago aquí un arco. Y con la misma abertura, hago acá otro arco que me corte ese arco que ya tenía allí. Entonces, allí yo tengo estos dos puntos de intersección de esos arcos allí. Ahora trazo. Como sea, ustedes lo van a ver, porque con la cámara allá arriba ustedes lo ven. Trazo entonces una línea que pase de ese punto a este punto, ¿verdad? Ah, ya se me movió. Bueno, que estoy trabajando de lado por la filmación. Tengo que dejar la cámara libre. Bien, ok, aquí está. Vamos a, como es al lápiz, vamos a borrar aquí un poquito para que todo no vaya a confundir. ¿Ya? Bien, entonces aquí tengo esa línea que me divide al segmento en dos partes iguales. También le puedo poner aquí que ese centro es O. Con el compás sigo y puedo hacer lo mismo que hice acá. Dividir entonces esos pequeños segmentos que hay ahí, que son la mitad, dividirlo en partes iguales también, así como hice con la regla, con una distancia mayor que el centro ahora de ese segmento OD, hago un arco aquí y un arco abajo. Y acá hago lo mismo, ¿no? Que hice la primera vez aquí. Como son iguales, utilizo la misma abertura, ¿verdad? Como son iguales los dos segmentos. Bueno, ¿para qué excusas? Vamos a borrar esto. Estoy incómodo, pero bueno, no quiero seguir diciendo eso porque la verdad es que así es la grabación. Bien, entonces dije que con la misma abertura del compás hago aquí ese arco y hago un arco abajo. Con la misma abertura, que no la he cambiado, y yendo al extremo del segmento, hago este arco aquí y este arco acá. Allí tengo estos dos puntos. Y acá tengo estos dos puntos donde se cruzaron los segmentos, ¿no? Entonces con mi escuadra, yo voy a trazar aquí. Voy a trazar aquí ahora esto para unir esos dos puntos y poder aquí. Ahora yo tengo el segmento CD original, dividido en 4 partes iguales. Y así también con el compás puedo dividirlo haciendo arcos aquí y arcos acá en el medio, tomando cada segmento de estos pequeños como si fuese uno.
seguir y lo puedo dividir también como igual como hice con escuadra en 8, en 16, en 32, en 64. Pudiera hacerlo. Vamos a dejarlo hasta allí porque el proceso, como dije acá con la escuadra, se repite igual, ¿no? Pero yo sí quería repetirlo por lo menos una vez para que se viera que lo repetimos igual. Bien, aquí estos segmentos que dividen aquí, tanto con escuadras como con compás, estos segmentos entonces reciben el nombre de mediatriz. Mediatriz. O sea que ese segmento que divide a otro en... Esos son las mediatrices. Que divide el segmento en dos partes iguales. Y además de eso, fíjense, esto es perpendicular. Perpendicular son todos ellos. Perpendiculares. Entonces, podemos ahí concluir de que esa línea o ese segmento que divide a otro segmento en dos partes iguales, perpendicular a él, recibe el nombre de mediatriz. Entonces, cuando se dice trazar la mediatriz de un segmento, es esto. Ya sea con escuadra, si se pide que sea con escuadra, bueno, será con escuadra, si no con compás, pero mire que se llama igual. Es la línea que divide un segmento en dos partes iguales. Se llama mediatriz. Bien. Ahora, aquí lo dividimos en 2, en 4, podríamos haberlo hecho en 8, en 16, igual acá, en 2, en 4, en 8, en 16. Pero, ¿qué sucede si yo quiero dividir un segmento en 5 partes iguales? Ya no son partes pares, son partes que no son, son partes impares. Entonces ya no puedo utilizar en ninguno de estos dos métodos, ni el de escuadra ni el de compás. Y aquí tengo el segmento, vamos a llamarle MN, para cambiarle, para no usar las mismas letras de acá. Y quiero dividir ese segmento en 5 partes iguales. Entonces yo utilizo un método que se llama el método de la línea auxiliar. Se llama. Y se hace así. En uno de los extremos del segmento, yo voy entonces a... déjeme poner esta hoja un poquito más arriba. Bueno, que ahí se ve bien todavía, hasta allí. En uno de los extremos del segmento yo trazo una línea. No tiene que ser a ningún ángulo en especial. Lo que sí es que no debe ser un ángulo tan pequeñito con la línea que vamos a dividir, ni tan grande que nos vaya a quedar un ángulo obtuso por acá o ni siquiera llegando a un ángulo de 180, un ángulo llano. Entonces, la hacemos con un ángulo aquí de 30, 40, 45, aquí, por aquí hasta casi 90. Parece que tenemos una buena área para dividir. No es ningún ángulo en especial, por si la pregunta bien. Entonces, yo lo hago aquí con un ángulo como de 45, 40 grados, no sé, no tiene que ser. Entonces, aquí yo trazo una línea. Fíjense, yo estoy haciendo mis líneas aquí un poco fuertes para que ustedes la puedan en el video, la puedan observar bien, la puedan ver bien su intensidad. Realmente debieran ser unas líneas como estas de aquí, pero yo no sé si en el video van a salir unas líneas de una intensidad más leve, más tenue, porque realmente son líneas de bosquejo. La única línea que debe ir fuerte es la línea final que yo trazo aquí, que es la mediatriz de aquí, la mediatriz de aquí. Las demás deben ser pero aquí yo lo estoy trazando un poco fuerte, ya les dije para que ustedes la puedan. Entonces, trazo esta línea que está aquí. Esta línea que yo acabo de trazar aquí es la línea auxiliar, que se habla aquí con cualquier ángulo. Esa línea auxiliar es la que yo voy a dividir. Si yo voy a dividir esto en 5 partes iguales, entonces yo voy a dividir esto y pongo aquí, voy a utilizar el escalímetro que se ve mejor. Yo voy a entonces y divido esto en 5 partes iguales. Aquí pongo esto aquí, mi escalímetro, y hago esta división aquí.
1, 2, 3, 4 y 5. Yo la dividí en 5 partes iguales. No importa si son centímetros, eso va a depender del espacio que yo tenga aquí. Me dijeron 5 partes iguales. Aquí está, 1, 2, 3, 4, 5 partes iguales. Bien. Pero yo estoy dividiendo allí en 5 partes iguales. Mira, el resultado final mío es que yo tengo que dividir el segmento MN. Pero yo estoy dividiendo mi línea auxiliar para poder llegar a dividir este. Entonces, el paso que sigue es que yo, entonces, trazo, voy a ponerlo así para que la luz no se mejore. Miren, el último punto que marqué en la línea auxiliar con el extremo del segmento, así. Los 1 aquí, ¿verdad? Entonces yo, 1 este. Corro mi escuadra para que trazar líneas paralelas a esa que hice hasta la otra división. Corro mi escuadra y voy trazando líneas paralelas que se inician allá en el punto donde yo dividí la línea auxiliar. Y allí trazo estas líneas. Ahora resulta que yo aquí, este segmento lo voy a pasar aquí más fuerte, este pedacito nada más, que es el que cruza aquí. ¿Verdad? 1, 2, 3, 4, 5 partes iguales. Esta parte igual, por si acaso la pregunta viene o para aclarar, no tiene necesariamente que ser viene que no es del mismo tamaño de esa. Si yo la mido con los centímetros que medí allá, mire, tiene menos que un centímetro acá tiene menos. Así que no tiene que ser del mismo tamaño. Acá yo lo dividí en centímetros. Podría haberlo dividido en unas unidades más grandes, no importa. El resultado acá hubiese sido el mismo. Repito el procedimiento nuevamente. Mi último punto. Aquí yo dividí 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está el 0. Entonces aquí yo tengo esto. Vamos a ponerle estos numeritos aquí para que... ¿verdad? Esta línea aquí de que me hace el final del último tramo de los 5, porque dije que vamos a dividir la línea en 5 partes iguales, medí aquí los 5. En ese caso escogí centímetros. Entonces, el último lo uno con este que está aquí con mi escuadra. Y ahí, entonces voy corriendo mi escuadra y trazando líneas paralelas que se inicien acá, donde yo dividí eso. Y ello me va a cortar entonces acá mi segmento. Ahí está. Y aquí está. Y ahí tengo esa línea dividida. Sí, puedo dividirla. Este método es un método que podríamos llamarle un método general. ¿Por qué general? Porque con este método yo puedo dividir aquel de allá que vimos en primero, solamente era en partes pares, ¿verdad? Y al doble, ¿no? Acá yo puedo dividir en 2, en 3, en 4, en 5, no importa si es par o es impar la cantidad de veces que yo tengo que dividirla. Entonces me sirve para todo, pues. O sea, yo lo puedo hacer todo con este y no utilizar ni este ni este, si ese fuera el caso, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos las tres formas de hacerlo, ¿verdad? Pero coge estas dos de acá, ¿ya? Pero este es el método de la línea auxiliar, método general. Bien, ahora vamos a otro paso y voy a ir un poquito rápido. Aquí dice, en el otro problema que vamos a ir desarrollando este tema, copiar un ángulo. Bueno, aquí sí voy a tener que mover la hoja, pero me estoy dando cuenta que la cámara de pronto no la va a agarrar. Entonces, aquí tenemos, listo, copiar un ángulo. Yo tengo un ángulo aquí que es el ángulo BAC o el ángulo CAB. Recuerden que si yo nombro un ángulo con 3 letras, la letra que va en el vértice debe ir en el centro. Este ángulo es el ángulo BAC, ¿verdad? O podría ser el ángulo CAB. Jamás podrá ser un ángulo ABC, porque esta letra, si son 3, tiene que ir
en el centro de las tres, que es la del vértice. Bien, eso adicional, ¿no? Eso yo sé que ya de secundaria lo sabemos, pero bueno, vamos a esto adicional. La otra forma de nombrar el ángulo es que yo deje solo una letra en el vértice y diga que es el ángulo A. Si la letra está en el vértice y yo pongo aquí que es el ángulo A, ángulo A. Listo, y no necesito estas tres letras, estas otras dos. Ángulo A y es ese. O no le pongo ninguna letra aquí y aquí en el espacio entre las dos líneas le pongo una letra griega que es la que en geometría utilizamos, ¿verdad? Ángulo alfa, ángulo beta, ángulo phi, lo que sea una letra griega. Entonces yo también puedo decir que es un ángulo, el ángulo alfa o el ángulo beta. Así que hay estas tres formas de nombrar el ángulo. Eso es una información que tiene que ver con esto, pero que la doy porque quiero aclarar esas cosas o refrescar esas cosas, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es el problema que yo tengo que resolver aquí? El problema a resolver es copiar un ángulo. Ese ángulo, BAC o CAB, lo voy a copiar, pero ya me dan aquí, no lo copio en cualquier lugar de aquí, sino que ya me están dando un lado del ángulo. ¿No? Pudiera ser que no me lo dieran y yo lo trazo aquí donde sea y digo, bueno, yo voy a trazar un lado y ahí inicio, ¿no? Pero aquí el programa me está dando ese lado. Entonces, para copiar ese ángulo, cuando hablamos de copiar, hablamos de que tiene que ser igual en amplitud, ¿verdad? Esto que está aquí, ese espacio entre las dos líneas de un ángulo se llama amplitud del ángulo. Yo puedo decir que ese ángulo tiene una amplitud de 40 grados. Si lo mido y eso es lo que tiene, entonces puedo decir que tiene al redactarlo aquí digo que el ángulo BAC tiene una amplitud de 40 grados o de 45 grados o de 30. Es la amplitud del ángulo. Bien, entonces inicio aquí haciendo aquí con este procedimiento. Pongo mi compás allí con una abertura que no sea ni tan pequeña ni tan grande, no tiene que ser ninguna abertura del compás específica, y hago un arco aquí. ¿Ya? Bien, ese arco cuando lo hago ahí, él me determina aquí dos puntos donde él intersecta, y esos dos puntos yo le voy a llamar R y a este le voy a llamar S. El punto que está sobre AB es R, el punto que está sobre AC es S. Bien, con la misma abertura que hice esto aquí, tiene que ser la misma abertura. Como acá yo hice centro en A, entonces yo hago centro en A acá. ¿Ya? Y hago entonces ese arco aquí. Ese mismo arco que hice allá, lo hago acá, con la misma abertura del arco que hice acá. ¿Ya? Inmediatamente que yo intersecto el lado AB, me va a dar el punto SR. Lo estoy copiando. Ahora yo con mi compás, pongo mi compás aquí y voy entonces a poner mi compás de R a S, el arco RS. ¿Ya? Ahí está. Ahí está el arco RS con el compás. ¿Ya? Hago centro aquí con mi parte metálica del compás en R y marco el arco allí. Ahí está. Aquí está ese punto S. Ya lo cogí de aquí a aquí, en el mismo arco que hay aquí, porque lo tracé con el mismo de aquí. Entonces, aquí yo tengo S. Por lo tanto, entonces yo sé que AC pasa por S. Así que yo trazo aquí el otro lado de mi ángulo. ¿Ya? Y aquí en esta esquina, aquí tengo C. Entonces yo tengo el ángulo BAC allí con igual amplitud. Copié este ángulo acá. No importa, no lo copié de aquí para allá, lo puedo copiar en cualquier posición. Este punto, este vértice, mire, quedó para el otro lado, pudo haber quedado para acá, pudo haber quedado para abajo, no importa. Pero la cuestión es copiarlo. ¿Qué significa copiar? Que sea la misma abertura, o sea, la misma amplitud. De aquí a aquí, y lo copié. ¿Ya? Y por último digo en este video, porque recuerden que le dije que el video lo íbamos a hacer, no lo íbamos a hacer muy largo por aquello de que
va a pesar mucho y ya me ha dado problemas eso. Pero bueno, vamos a dividir esto. Vamos a ver si lo puedo dividir. Este tema de esta clase en 2 videos, porque aquí no terminan bien. Aquí tengo un ángulo A. Ya dijimos acá, explicamos que lo de nombrar el ángulo. Aquí tengo un ángulo A. Y aquí me dice que divida ese ángulo en partes iguales, por supuesto, ¿no? Entonces yo, para dividir ese ángulo en partes iguales, yo lo hago con mi compás aquí. Pongo mi compás aquí en el vértice y trazo un arco aquí. ¿Ya? Trazo un arco aquí. No le voy a poner nombre a estos puntos porque no lo necesito. No necesito ponerle allá porque tenía que trasladarlo a otro lado, porque aquí se van a quedar ahí mismo. Yo voy a dividir ese ángulo en 2 partes iguales, en 2 ángulos iguales. Con la misma abertura, esa que estuve aquí, con la que tracé este arco, con esa misma abertura yo hago el centro en uno de los puntos de intersección con los lados. Y trazo entonces un arco aquí. Con la misma abertura, tomo allí y hago otro arco aquí. Eso me va a generar un punto de intersección aquí, que lo marco fuerte para que ustedes lo vean mejor en la explicación del video. Ahora yo uno el punto vértice A con ese punto que encontré y trazo esto que está aquí. Este ángulo que está aquí tiene la misma amplitud que este, o sea que yo dividí el ángulo A en 2 partes iguales. Y importante, esta línea que está aquí, que divide al ángulo en 2 partes iguales, se llama bisectriz. Se llama bisectriz. La línea que divide a un ángulo en 2 partes iguales se llama bisectriz. Bueno, continuamos ahí y yo puedo entonces, ese ángulo que ya yo lo dividí en 2 partes iguales, lo puedo dividir así como hice con la recta allá en 4 partes iguales. Entonces, yo tomo mi compás y voy a dividir cada uno de esos 2 a la mitad en cuanto a amplitud se refiere. Entonces, trazo esto aquí, pongo mi compás aquí. No tiene que ser exactamente allí. Acá yo cogí esa distancia de los 2 puntos, pero lo que tiene que ser es más grande que el centro. Entonces, bien, entonces yo hago esto aquí y pongo un arco aquí. ¿Ya? Y pongo mi compás en el otro punto de intersección y hago otro arco aquí. Como los 2 ángulos son iguales, yo puedo hacer el otro de inmediatamente aquí y poner entonces mi compás aquí y hacer mi otro arco aquí. Eso me genera aquí también 2 puntos de intersección y voy a tomar entonces mi escuadra y voy a unir mi vértice A, que sigue siendo el vértice de todos esos ángulos, con esto aquí. ¿Ya? Por lo tanto, aquí yo dividí el ángulo A en 4 partes iguales. ¿Ves? 4 partes iguales en cuanto a la amplitud. 4 partes iguales en amplitud. Está dividido. Así que aquí tengo la división de un ángulo en partes iguales. Si el ángulo fuese más amplio, lo hubiera hecho más amplio aquí, más grande, yo podía dividirlo en 8 partes iguales. ¿Por qué? Porque cada una de estas las divido en 2, 4, 6, 8. Y en 16 si el espacio diera. Pero no necesitamos llegar hasta allá. Yo lo menciono para que sepamos que no es nada más hasta 4 partes iguales. Podría ser igual que en la recta que dividimos acá, de 4 a 8, a 16, a 32, si fuese necesario. Nunca es necesario dividir un ángulo en tantas partes, ¿no? Y menos si es con un sistema manual como este. Con 4 tenemos ya, pero la cuestión es saber que puedo hacerlo bien. Entonces aquí voy a
hacer, dije que era el último problema. No, el último es este que voy a hacer aquí. Vamos a, después veremos a ver si, mira lo que, si sube o no sube. Aquí lo que me dice no está el enunciado aquí, pero se lo voy a decir porque de pronto no me alcanzaba el espacio que necesitaba poner. Voy a mover esto por si no se ve lo que estoy. Voy a ver esto acá. Ajá, aquí. Ahora sí se ve. Bien, entonces decía que este último problema de los que vamos a grabar en este video, en este primer video que le puse allá, video 1. Yo tengo que, dice, el problema podría decir que no lo dice aquí, pero en la lámina que ustedes van a hacer sí lo dice. Dice, dibuje la circunferencia que pasa por los puntos A, B y C. Ya me están dando 3 puntos de la circunferencia. Me los están dando. De manera que yo, cuando yo digo mi circunferencia, debo dibujarla que pase por esos puntos que están allí, A, B y C. Me dicen que esos puntos son parte de la circunferencia. Bien. Entonces, aquí hay un concepto que quiero que refresquemos, ¿no? Que yo sé que está sencillo, pero... Por ejemplo, el concepto cuerdas. ¿Qué es una cuerda? Bueno, una cuerda es un segmento que va desde un punto de la circunferencia a otro punto diferente de la circunferencia. Pues la cuerda mayor de una circunferencia es su diámetro. ¿Verdad? Ya no hay ninguna línea que una 2 puntos de circunferencia que pueda ser mayor que el diámetro. Sí. Ahora, aquí no necesariamente vamos a utilizar el diámetro, porque no, aquí, pero nos vamos a coger a este teorema pequeño que hay aquí que lo copié. Y dice que las mediatrices de las cuerdas de una circunferencia se intersectan en el centro de esta, en el centro. Bien, si yo tengo que trazar mi circunferencia aquí, porque pase por esos puntos, si me hubiesen dado el centro de la circunferencia, no había problema. Yo nada más, bueno, me posicionaba ahí, abría mi compás a uno de estos puntos, y como yo sé que los 3 son parte de la circunferencia, trazo mi circunferencia. Pero no me dan el centro de la circunferencia, no me lo dan. Por lo tanto, tengo que encontrarlo. Ese es el problema. Tengo que encontrarlo. En base a este teorema que está aquí, entonces yo debo sacar las mediatrices por lo menos de 2 cuerdas. Puede ser de 3, de 4, de 10 cuerdas, pero todas irían a cruzar en el centro. Y como yo solamente necesito encontrar el centro, ¿para qué necesito más de 2 cuerdas? Entonces, ¿qué es una cuerda? Que ya lo dijimos, es un segmento que va desde un punto de la circunferencia a otro punto de la circunferencia. Entonces yo trazo una cuerda aquí. Como ya yo sé que esos puntos son parte de la circunferencia, trazo una cuerda ahí, AB. Y acá trazo otra cuerda, BC. ¿Ya? Ahí tengo 2 cuerdas de la circunferencia porque ya me dijeron que esos puntos son las circunferencia. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema? Las mediatrices se cortan en el centro. Bueno, como ya yo en el primer problema vi cómo se trazan las mediatrices de un segmento y lo vamos a hacer con compás. Hago centro en uno de los extremos del segmento y con una distancia mayor que el centro del segmento, entonces trazo aquí un arco y acá otro arco. Igual que como hicimos con el segmento. Con la misma abertura del compás, voy a trazar entonces un arco que me corte ese y que me corte este. ¿Ya? Como son 2 cuerdas que tengo que sacar de las mediatrices, voy a trazar la otra inmediatamente. La otra cuerda no es del tamaño de esta, por lo tanto voy a abrir mi compás para que sea una distancia mayor que el centro del segmento. ¿Eh? Y trazo aquí un arco y aquí otro. Con la misma abertura, porque estoy trabajando sobre ese segmento. Entonces, trazo aquí y aquí. Trazo aquí y aquí. Voy a trazarlo de nuevo porque aquí no alcanzó y no se cortó. Ajá, ok. Entonces, allí tengo ya estos arcos aquí que se cortan aquí y aquí, que fue lo que hicimos allá en el problema, se corta aquí
Este se corta aquí y se corta acá. Ahora yo tomo mi escuadra. ¿Qué estoy haciendo allí? Trazando la mediatriz perpendicular del segmento AB. ¿Ya? Y acá, y cuando uno los otros, igual uno los otros, igual me va a dar esto que está aquí. ¿Ya? Tengo las dos mediatrices, la mediatriz del segmento BC y la mediatriz del segmento AB. Y aquí dice el teorema que donde se intersectan, o sea, en este punto que está aquí, donde se intersectan, es el centro de la circunferencia. Entonces, ya yo encontré el centro de la circunferencia con esas dos mediatrices que tracé allí. Ahora yo tomo mi compás, y ahora me es fácil porque ya tengo el centro de la circunferencia. Tomo mi compás, abro mi compás a uno de los puntos que ya me dijeron en el problema que es parte de la circunferencia. Entonces tomo mi compás y abro mi compás allí a un punto de eso. Y ahí trazo mi circunferencia, ¿no? Ya. Mira, se me movió el compás, ¿ves? Se me movió el compás. Ay, ay, ay. Bueno, cosas del oficio, ¿no? Porque mire que no estaba pasando y debe pasar. Lo más que puede desviarse ahí un poquitito porque haya una, pero no tanto como estaba ahí, ¿no? Y el compás se me había movido. No tiene buena punta este compás. Voy a tener que revisar la punta de metal de este compás. Bien. Entonces, no tiene buena punta de metal. Se zafó de allí. Bien. No se abrió, así que yo lo tengo aquí. Ahora no lo voy a dejar que se... Entonces yo voy aquí a trazar mi circunferencia que pasa por ese punto, pasa por el otro, pasa por ese y completo mi circunferencia aquí. ¿Ya? Listo. Ahí está mi circunferencia que no me habían dado el centro. Lo encontré con las dos mediatrices de los segmentos cuyos puntos ya pertenecían y que se llaman cuerda, la cuerda AB y la cuerda ABC. Bien, hasta ahí voy a dejar llegar, ya tenemos resuelto aquí una cantidad de problemas, hasta ahí voy a dejar llegar este video para poder detener la grabación.